y Luz Estela García, un intenso romance del que todos hablaban en un pueblo del Huila. La relación duró 14 años, a pesar de la obsesión enfermiza de Antonio por su mujer. Una obsesión que se convirtió en maltrato y se desencadenó en la muerte. Pero la historia que van a ver de Andrea Santa no es solamente sobre un homicidio. Es la radiografía de un sistema penal que le hace preguntar a muchas familias: ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está el castigo? Así comienza Cómodo Castigo. Dicen por ahí que todos los caminos conducen al Huila, pero en el Huila los caminos no terminan. Los caminos llevan a pueblos que con dificultad aparecen en los mapas. Pueblos como La Plata. Comenzó hace 14 años la historia de amor entre esta pareja. Historia convertida tiempo después en un trágico y absurdo crimen. Fue algo que pasó que nunca quise hacer en la vida. Nunca me imaginaba hacer una cosa de estas aquí. Nunca me imaginaba hacer una cosa de estas. Ella es Luz Estela García. En 1998, cuando tenía 17 años. Buena ropa, se cuidaban las comidas, de no engordarse. Él es Luis Antonio Quilcué, conocido por sus amigos y familiares como Toño. En ese año tenía 23. Cuando María Nancy García, hermana de Luz Estela, lo conoció, tuvo una buena impresión del joven. Es servicial, muy buena gente. Para que eso es muy buena gente, usted le pide un favor, él lo hace y todo. Ambos se conocieron en las calles de la... Como sí, eso era lo más de bien. Esto era bien el noviazgo, unos poquitos días de casarse, unos días antecitos de casarse ellos tuvieron un problema. El problema sucedió cuando la pareja iba caminando por el pueblo y Luz Estela se encontró con un amigo a quien saludó de beso en la mejilla. Situación que molestó a Luis Antonio hasta el punto de llevarlo a golpear a este personaje mientras le reclamaba por el saludo. Esta era la primera muestra de los celos enfermizos que Luis Antonio Quilcué padecía. Luz Estela, enamorada, no le presta mucha atención a las señales. Le dije, no, mijita, si usted no quiere casarse, no se case. Él vino, la contentó y ya. Luis Antonio y Luz Estela, a pesar del incidente, se casan en una ceremonia católica el 5 de diciembre de 1998. Ambos jóvenes no habían tenido la oportunidad de acceder a una educación escolar avanzada y no era mucho lo que sabían hacer. Sin nada planeado, llega la cigüeña a visitarlos por primera vez en agosto de 1999. Ya con una bebé a bordo y sin muchos recursos económicos para solventarse, la pareja decide mudarse en el año 2000 desde La Plata hasta el municipio de Pitalito, en el Huila. Un pueblo un poco más comercial, donde decían era más fácil conseguir dinero. Al llegar, ambos se ocuparon como vendedores. Mi hija se dedicaba a trabajar. Trabajó en Mercaéxito, trabajó en otra compraventa, últimamente estuvo trabajando en una venta de muebles
y ella se dedicaba al hogar. Pero al poco tiempo después del viaje, la familia de Luz Estela, que vive en La Plata, empieza a recibir llamadas inquietantes desde Pitalito. Ella me contaba que ella estaba muy aburrida, porque es que él por lo menos no colocaba ni mercado. Ella le tocaba, mejor dicho, trabajar allá y para acá. Incluso era yo la que le mandaba de ella mercadito a ella. Le dejaba 5.000 pesos para que desayune, almuerce y cene, y todavía tenía que guardarle. Pero esto no impidió que Luz Estela quedara en el año 2001 por segunda vez en estado de embarazo. Otra niña llegaba al hogar de la pareja. Sin embargo, los problemas económicos no eran los únicos a afrontar. La familia de Luz Estela cuenta que Luis Antonio no soportaba que su mujer saliera a trabajar, menos aún que lo hiciera maquillada, vestida y, según dicen, más arreglada de la cuenta. En el tiempo que yo viví con ella, era una persona muy celosa. No podía ni atender a la puerta, digamos, vendedores que venían, no podía porque él ya se enojaba. Después ya decidió trabajar en la misma parte, siempre como el problemita de los celos. Según cuenta la familia, Luz Estela se quedaba al margen de fiestas y encuentros para no molestar a su esposo celoso. Cuando un hombre es celoso, un hombre no permite que una mujer se vaya a trabajar. O sea, inclusive yo mismo le conseguí el trabajo en mi trabajo. Yo trabajaba en un supermercado. Yo llevaba años trabajando ahí, le conseguí un trabajo, trabajó 3 años conmigo. Ese salió por la maternidad de la niña, la más pequeñita, se salió por eso, no porque de pronto yo le estuviera diciendo salgas, alguna cosa. Fue para esa época, año 2006, cuando Luz Estela queda nuevamente en estado de embarazo. Nace en octubre de ese año la tercera hija de la pareja. Los celos de Quilcué empiezan a sobrepasar los límites, según cuenta la familia de Luz Estela. Había maltrato verbal, físicamente y emocionalmente. ¿Ustedes veían que su papá le pegara? Sí, señora, yo miraba cuando mi papá maltrataba a mi mamá. Le gritaba, le decía un poco de cosas y también le pegaba o no la dejaba salir de la casa. En agosto de 2007, para ser precisos, Luis Antonio agrede físicamente a Luz Estela. La policía es reportada del incidente. Yo no lo niego porque no fue algo grave, o sea, fue algo sencillo, fue algo más sí, fue algo sencillo, para mí no fue algo grave. ¿Qué es algo sencillo? Porque seguramente no vamos a entender muchas personas. Algo sencillo es como, por ejemplo, como decir forcejo, ¿cierto? Como decir, bueno, yo voy a evitar y ¿cierto? Como decir eso. Porque golpear es, por ejemplo, darle uno con el pie o ¿cierto? Pero no fue algo sencillo, ¿cierto? ¿Qué fue algo sencillo? Algo sencillo fue como cogernos y como forzajearnos, ¿cierto? Eso fue. Y ella lo denunció. Y ella salió a correr, sí, ella salió a correr y yo pues en ese momento teníamos las 2 niñas pequeñas. Y yo llegué y yo cogí mi niña más grande, ¿cierto? Y ella salió con la niña pequeñita, corriendo a avisar a la policía. Luis Antonio permaneció en un calabozo durante unas horas, pero según testigos, la misma Luz Estela pidió que lo dejaran libre. Dice la familia que la mantenía así el miedo. Era un hombre muy celoso, era autoritario, era lo que él se decía en la casa, así era. Y ella pues, por las hijas, por el amor a los hijos, ella se aguantaba muchas cosas. La capacidad de manipulación de Luis Antonio Quilcué parecía no tener límites. Le prometí de ahí en adelante nunca más volverme a meter con ella. Me contaba o le contaba a mi mamá, pues me trajo flores, me trajo chocolates, una carta, porque siempre le hacía cartas de perdón, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer. Le daba serenatas CDs, le dedicaba canciones hasta que la volví a contentar. Pero como un líquido efervescente, los celos de Quilcué aumentaban con el pasar del tiempo. Según él, una mujer de quien no reveló identidad le llegó un día con rumores. ¿Qué le contaron a usted específicamente que le dolió tanto? La encontraron con la persona, o sea, la muchacha fue y la miró, o sea, como un par de novios, en el acto, ¿sí o no? Entonces ella fue y me contó y yo me impresionó mucho.
A Luis Antonio le contaron que su esposa le era infiel. Dice que él también se encargó de comprobarlo. Un día barriendo le encontré un papel. Ella escribiéndosela a esa persona. Y que decía tanto que, yo me acuerdo tanto que decía que ella nunca imaginaba en que se fuera a enamorar así. Le había comprado un cuaderno, que yo quería todo lo bonito para ella, le compré un cuaderno de peluche, yo me acuerdo tanto, en el cuaderno no tenía sino corazones y tenía las iniciales de él, tenía el número de cédula, le comencé a encontrar todo, o sea que las cosas seguían, ¿cierto? Entonces yo me comencé a decepcionar más. Aunque asegura saber nombres y cédula de la supuesta persona con la que su esposa lo engañaba, no los quiso revelar. Además, nadie en Pitalito, pueblo pequeño donde supuestamente se sabe todo, nos reveló alguna información al respecto. Lo que sí se escuchaba y era más evidente entre los vecinos era el deterioro cada vez más evidente de la relación. Ella me contaba que vivía muy aburrida, que ella me tenía muy aburrida, que tenía muchos problemas, que porque él era muy celoso, que porque si ella se vestía de una manera, se maquillaba, una cosa y otra, él siempre era celándola, que él era excesivamente celoso. Durante los siguientes 3 años, la relación continuó entre el miedo, la pobreza, el maltrato y los celos. Y estos últimos se intensificaron a comienzos del 2010, en una fiesta de la víspera del nuevo año, donde la familia de Luz Estela se convierte en testigo ocular de los problemas de la pareja. Ella no tomaba porque un problema, peor si bailara con él. No podía ni sonreír así que mucho, que porque... Entonces ella preferiera así. Ella decidió entrar a la pieza con las niñas, quedarse allá adentro. Durmió pues casi toda la noche porque ella no quedó amaneciéndose ahí. Se levantó, se fue, comió algo y volvió, entró a la pieza. Pues ella pues decidió meterse a internet y prefirió ella quedarse allá adentro para evitar problemas de que los amigos la miraran. Mientras los invitados disfrutaban de la fiesta, atrapada, asustada, permanecía Luz Estela. Cuando yo escuché fue gritos de ella. Y cuando yo lo miré que él la tenía así agarrada, muy fuerte. Se le miraban las manitos de ella. Ella tenía una tez más blanca que yo. La tenía muy fuerte y que yo le grité a él que la soltara. Le suéltela. Y él no la quería soltar. Luis Antonio había sacado bruscamente a su esposa del cuarto hacia la cocina. En eso llegó mi mamá. Mi mamá le dijo lo mismo, que la soltara, pero entonces mi mamá se metió hasta la cocina porque ver que le estaban tratando la hija. Entonces le decía, ¿y qué está pasando aquí? Le dijo mi mamá. Entonces, Estela le dijo, cuéntele, Soño, qué era lo que usted me estaba diciendo, qué es lo que me va a hacer, dígale qué es lo que me va a hacer, ¿por qué no lo hice delante de ellas? Se quedaba callado. Entonces en eso dijo, ay, pero usted para qué se pone a meterse en ese computador consiguiendo mozo por internet. El incidente no pasó a mayores, pero ya era un indicio claro de la inestabilidad emocional que estaba atravesando Luis Antonio. Desde ese día y durante los primeros 8 meses del año 2010, la relación se fue en caída libre. Las hijas de la pareja fueron testigos. Pues ellos antes se querían mucho y ahorita por cualquier cosita, por celo y por todo, se ponen a pelear. Pelean porque mi mamá porque decía que tenía malas amistades, porque decía que tenía otro y también pelear por celo. Es domingo 22 de agosto de 2010 y en la cabeza de Luz Estela ronda un pensamiento. Ella me dice que ella la había invitado a una amiga a una fiestica de los niños, de una amiga de ella. Y entonces que han invitado a los niños y que ella le había dicho a él y él no quiso, que no les dejaba ir. El día domingo trabajó, compré el regalo,
vino, se alistó y le dijo a mi papá y mi papá no la dejó salir. Y también dijo que no dejaba salir a las niñas, a nosotras, que no nos dejaba salir, que no iba para ningún lado. Pese a la negativa de su esposo, sobre las 3 de la tarde Luz Estela decide salir. Se va sin sus hijas. Yo la llamé y ella me dijo, apenas yo la llamé, ella me contestó y me dijo, ¿y qué le pasa? ¿Es que le da miedo o qué? Me dijo. Yo le dije, no, pero miedo, ¿por qué? Yo le dije, venga, que yo les quiero entregar a mis hijas, yo las quiero entregar. De buena forma, yo no estaba bravo ni nada. Entonces ella llegó y me dijo, no, si es que le da miedo y si es que quiere saber a dónde estoy, yo estoy acá en una discoteca. Y yo gritaba y así la bulla, yo gritaba y me colgó. Entonces yo dije, pues ya no tengo otra opción ni nada, sino que llamar a la mamá. Entonces yo llamé a la mamá. Yo llegué y hablé con la mamá y la mamá me dijo, Toño, ¿qué le pasó? Me dijo, yo le dije, no, señora, pues yo para comentarle a su hija. Sí, dijo, sí, yo sé los problemas. Ella me dijo así, dijo, sí, yo sé de sus problemas. Dijo, yo sé, me dijo. Dijo, pero déjela, que no sé qué, cuando déjeme, dijo, déjeme, yo la llamo. La familia de Luz Estela descarta que ella estaba ese día en una discoteca. Dijo que ella había salido a comprar el regalo y a decirle a la muchacha que no podía ir, que entonces ella le mandaba el regalo a la niña. Y que el señor se ha quedado bravísimo, ayer las tenía encerradas a las niñas y no las había dejado salir. Algunos testigos que por miedo no quisieron hablar en cámara aseguran que esa tarde de domingo Luz Estela estuvo en casa de una de sus amigas hablando precisamente sobre la decisión que estaba a punto de tomar, separarse de una vez por todas de su esposo Luis Antonio. Ella estaba muy aburrida, mamá dijo, no hay yo qué hacer, estoy muy aburrida, desesperada. Dije, señor, ya no hay yo qué hacer con el señor, que se va, pero no se ha ido. Yo temo, dijo. Entonces yo le decía a mi hija, ¿por qué no se viene? Dijo, no, porque él me tiene las niñas allá. Todas 3 me las tiene ella. Y yo pienso que de pronto les haga algo a las niñas, como él me chantajea siempre con las niñas. Sobre las 8 de la noche de aquel domingo, la madre de Luz Estela recibe una llamada de su hija. Sin saberlo, era la última vez que escucharía su voz. Habían llegado a un acuerdo que mejor él se iba de la casa. Sin embargo, yo le decía, hija, tenga cuidado, váyase por la vía legal, hable en el bienestar, tenga cuidado que el señor es como enfermo. Le decía yo. Dijo, no, él entiende. Le dije, no, pero mi hija, tenga cuidado. Sobre las 10 de la noche, la desesperación de Quilcué sigue en ascenso. No sabe qué hacer. Su mujer no ha regresado a casa. Decide llamar a la mamá de su esposa, a La Plata, Huila. Dijo, sí, que se vaya ella para allá, dijo, pero la niña no las dejó ir. Y yo no sé qué pueda pasar, yo no respondo. Sobre las 10:30 de la noche, Luis Antonio Quilcué toma la decisión de llamar a su jefe. Le dije, vea, doctor, yo necesito que mañana me dé un permiso porque yo mañana no voy a ir a trabajar, yo voy a ir al bienestar y voy a colocar este caso. Entonces él sabe qué me dijo, dijo sí, dijo vaya, Luis Antonio, me dijo vaya, coloca el caso en el bienestar. Sobre las 11:30 de la noche, Luz Estela regresa a la casa. Sabe que Luis Antonio la está esperando. Llegó borracha, ¿cierto? Borracha, lo que dice borracha, yo no le dije nada. Llegó y ella como que me buscó el problemita. Me dijo, ¿y qué? ¿Y ahorita qué? Yo le dije, ¿pero qué de qué? Yo llegué, yo me estaba cepillando mi boca, llegué y me terminé de cepillar y yo me volteé. Y entonces, claro, cuando yo me volteé, yo le sentí el olor a tufo. Y entonces yo le dije, ¿y usted por qué hace eso? Entonces ella me dijo, no, es que no sé qué, que no sé cuándo. Yo estaba por allá con unos amigos y con unas amigas. Yo lo único que le digo es que usted, para usted, si usted quiere cambiar su vida, si usted me quiere dejar a mí, si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere recibir su vida, no tiene necesidad de ponerse a tomar. En ese momento yo no le reclamaba, yo le decía que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Yo simplemente le dije, déjese cuenta de lo que estaba haciendo. Tras de usted decirme algo a mí, yo sí le digo algo a usted. Mire, ¿usted cree que eso es muy bonito para las niñas? Yo le decía. Las únicas presentes en la discusión de aquella noche fueron las 3 hijas. Una de ellas le contó a Blanca, hermana de Luz Estela, lo ocurrido. Entonces ya tomó como la berraquera de decirle a él ya no más. Le dijo que se fuera de la casa, él dijo que no lo hacía, entonces si él no se iba, ella llamó a la policía. Entonces ella llegó y se salió así, llegó y se salió otra vez y se alcanzó a salir. Entonces ahí fue donde yo me llegué y me salí. Ella dice que salió corriendo, pero como ella estaba en chanclas, él la alcanzó. Yo me acuerdo que la cogí del saco así, del saco la cogí así para que no se fuera. Y la entró arrastrándola. ¿Y tú estabas viendo? Sí, señora. ¿Y tú qué hacías o cómo te sentías de ver que tu papá cogía a tu mamá así tan feo? Pues yo no sé, yo estaba paralizada. No sabía qué hacer.
¿Y tú le decías algo a él? ¿Tú hablabas con él en algún momento? Pues yo con rabia le decía que no más que dejaras de pelear. Esa noche Quilcué y Luz Estela no paraban de discutir. Sería esa la última noche en la que Luz Estela durmiera con vida junto a sus 3 hijas. Y le dije, acuéstese a dormir, que lo que usted está es borracha, yo le dije. Y entonces se acostó a dormir. Se acostó a dormir con ella, con mi niña chiquitica. Ya las cosas se calmaron, todo quedó así. Lunes 23 de agosto de 2010. Quilcué y su esposa Luz Estela se habían despertado muy temprano con el mal sabor de la discusión anterior. Nos despertaron, nos bañamos, nos arreglamos. Ella estaba como aburrida, tenía la cara aburrida, ella estaba decaída. Esa mañana Luz Estela organizaba, como religiosamente lo hizo durante años, a sus 3 pequeñas antes de llevarlas a la escuela. Sorpresivamente, Quilcué decide cambiar las cosas. La casa, según las pequeñas, tenía un ambiente hostil. Y le dije, hágame un favor y me presta la llave para ir a dejar a las niñas a la escuela, las llaves de la moto. Me dijo, yo no sé qué llave ni qué nada, yo no tengo llaves ni qué nada, me dijo. Y una circunstancia parecía irritarlo aún más. Entonces mi mamá le pasó las llaves de la moto para que nos llevara y mi papá dijo, ay, yo no voy a llevar esa mugrosa moto. Él pensaba que mi mamá tenía las llaves todavía, entonces él cogió y jaló todo eso, desamarró la cabulla, todo, y dañó el portón. Las niñas cuentan que su papá estaba realmente enojado. A las 6 de la mañana, Luis Antonio sale de la casa con sus 2 hijas mayores y las lleva a la escuela. Pero antes de regresar a su casa, les dice a las pequeñas algo que aún está en sus memorias. Pues me dijo, tranquila mamita, que no va a pasar nada. Nos dijo que ella era a las 10 de la mañana que iba a ir a hablar con la profesora. Era la primera vez que llevaba a sus hijas a la escuela, algo que ya se les hacía raro a las pequeñas. Nos dijo que nada va a pasar, que tranquilas, que nada va a pasar. También lo era que les hubiera dado aquella advertencia. ¿Por qué querría buscarlas a las 10 de la mañana? Sobre las 7 de la mañana de aquel lunes, Quilcué regresó a su casa. Luz Estela le pidió que llevara también a la hija menor porque, según cuenta él, tenían que hablar. Él sale, lleva a la menor y en ese pequeño fragmento de tiempo sola, Luz Estela va a la tienda cercana, hace una llamada. Llamó porque ella presentía, tenía miedo, llamó a una amiga, esa amiga llamó a la policía. La policía pasó, pero como no había como algo que llamara la atención, ¿sí? Entonces la policía se retiró. Luz Estela estaba decidida a abandonar a Antonio. Ya había hablado con su familia para regresar a La Plata con sus hijas y vivir allá tranquila. Pensaba proponerle a su esposo un trato, no denunciarlo a las autoridades si la dejaba ir en paz con las niñas. ¿Estaría dispuesto Antonio a dejarlas ir? Ya regresamos con esta historia de él hablaban en voz baja de las constantes peleas de la pareja. Sabían de los celos enfermizos y cada vez más peligrosos del hombre que maltrataba verbal y físicamente a su esposa. Un día Luz Estela decidió abandonarlo, pero cuando los 2 se quedaron solos en la casa, una mañana de agosto del 2010, ocurrió algo que estremeció a todo el pueblo. Así continúa esta historia de Andrea Santa. Solo Quilcué y Luz Estela saben con certeza lo que sucedió aquella mañana de agosto sobre las 7:30. Esta es la versión de Quilcué. Dejó a sus hijas, a 2 de las niñas al colegio, las deja a la escuela y usted se devuelve a su casa porque usted tiene una cita con su esposa y van a hablar. Ella me pidió a mí que habláramos. Cuando yo entré a la puerta, ella llegó y me comenzó a tratar mal. Hijo, no sé qué, hijo, no sé cuándo, y cogió el casco de la moto. Sea muy específico. Sí. No digo groserías porque en estos momentos no puedo decir groserías. ¿Pero ¿sí? qué le hacía? Me trató primero verbalmente y luego cogió el casco de la moto y se me fue encima de la cabeza. Ya me comenzó a coger del buzo. Yo no sé, ya ella tenía planeado lo que tenía. Cuando ella llegó y cogió el cuchillo y de los jalonazos que me pegó... ¿Qué cuchillo cogió? ¿Un cuchillo de la cocina? Sí, señora.
Y llegó y ella cogió el cuchillo, llegó y me tiró. Me tiró la primera puñalada. ¿A dónde le tiró? Me tiró acá en el pecho. Yo tengo una puñalada aquí. Que esta puñalada me salían cuajarones de sangre. Luego yo no hacía sino defenderme, alzarme las manos así, alzarme las manos, o sea, defendiéndome que por qué hacía eso, o sea, que por qué me tiraba eso. Y cuando llegó y me cortó acá. Acá tengo una cortada que tengo de 8 puntos, me cogieron 8 puntos externos y 8 puntos internos. Recordemos que no hay ningún testigo para constatar que la versión de Quilcué es cierta. Para la familia de Luz Estela es una versión falsa. Ella a usted le saca un cuchillo, según usted ella la está atacando, ¿usted por qué no se va en ese momento? No, porque en esos momentos, o sea, yo lo que hacía era defenderme y yo me defendía, yo decía, en esos momentos, o sea, yo digo que nadie lo puede explicar. A uno, yo digo que en ese momento, cuando yo me sentía herido, a mí me bajaba la sangre, que el pantalón quedó pura sangre en mis tenis. Yo lo quise fue alzar las manos de una vez. Cuando claro, ella me tiró otra vez y fue cuando me cortó acá en el cuello. Y entonces ya cuando me cortó en el cuello, entonces ahí es donde ya yo perdí el sentido. Quilcué ataca a su esposa. Yo lo único que me acuerdo que yo le dije fue, si usted lo quiere así, así lo va a hacer. A mí me dio mucha rabia, yo en ese momento no me acordé de mis hijas, no me acordé de nada. Y yo la cogí del cuello una vez. Yo no lo voy a negar. Yo la cogí del cuello y la tiré al piso. Y tirando en el piso, forceándonos en el piso, llegó y me alcanzó a cortar aquí, en la pura puntica. Y entonces ya ahí en el piso yo le quité el cuchillo, ahí fue donde yo opté, Actuó sanguinariamente clavando una y otra vez un cuchillo en el pecho de Luz Estela García, su esposa, la madre de sus 3 hijas y a quien juraba amar. ¿Se acuerda usted de las puñaladas que le dio? No, señora, yo no me acuerdo porque me preguntaron cuántas eran, no sé, yo le dije, creo que dije en la declaración 3 o 4, no sé. 10 de la mañana, escena del crimen. La casa estaba revolcada como si hubiera habido una persona buscando o un enfrentamiento entre el agresor y la víctima. Luz Estela tendida sobre el piso. Encontramos el cuerpo de una mujer sin vida, boca abajo, unas manchas de sangre alrededor de la víctima, una ropa que no se logró establecer de quién era, impregnada de sangre. ¿En qué condiciones estaba además el cuerpo de Luz Estela? ¿Ustedes qué pudieron ver? Eran 4 heridas, 3 en la región mamaria y una en el cuello. Ella estaba vestida y la ropa estaba impregnada de sangre, sobre todo en la blusa. ¿Usted se dio cuenta de lo que había acabado de hacer, que había acabado de asesinar a la madre de sus hijos y a quien era su esposa? Sí, claro, yo la miré después, pero yo en el momento yo no sé, yo de la rabia, de la ira que yo tenía, yo no sé, o sea, yo no supe, mejor dicho, yo no supe a qué horas. Después de soltar el cuchillo, Quilcué tomó una hoja y escribió esta nota. Cuiden a las niñas, yo no quise las cosas así. Me dicen que mi hermana estaba tirada como queriendo salir, la había dejado encerrada. Cuando llegué, la ropa, él se había cambiado de ropa, ¿sí? Se cambió de ropa, tomó agua, había una piedra, la de machacar, estaba llena de sangre. Con esa me dijeron que él había dañado el celular de ella. Si era en defensa, ¿por qué este celular se encontraba dañado? ¿Por qué le había dicho a sus hijas que las buscaría más tarde? ¿Por qué había pedido permiso la noche anterior a su jefe? Para la familia de Luz Estela, lo que acababa de ocurrir era absoluta y milimétricamente planeado. Yo estaba, mejor dicho, yo estaba perdido, ¿cierto? Y entonces en el momento lo único que me ocurrió fue, yo dije, no, ya, yo me acordé de mis hijas, en ese momento yo pensé en mis niñas, yo dije, no. Entonces yo llegué y me quité ese pantalón, porque yo ya tenía mi ropa lista para venir, me quité ese pantalón, me cambié los zapatos, y llegué y me salí. El arma nosotros no la encontramos, la información que tenemos es que el victimario había salido con ella.
De ahí me cuentan que él salió de la casa, ya cambiado, listo, se fue en la moto de ella, que fue hasta donde los papás a decirle que recogiera a las niñas, que las cuidara porque había hecho algo y se perdió. Sobre las 10 de la mañana, como su padre había advertido horas antes, las retiran del salón de clases para darles la mala noticia. Que su papá mató a su mamá, que está en el hospital y que acabó de morir, me dijo. Sí, que mi papá que estaba desaparecido, que no lo encontraba. Pensaba mucho en mi papá. No volver a tener a mi lado. La policía de Pitalito fue alertada sobre la noticia y posterior desaparición de Luis Antonio. Mientras tanto, el cuerpo de Luz Estela fue llevado a medicina legal. El doctor me dictamina que son 4 puñaladas en el pecho. 3 de ellas en el pulmón. La que le afectó fue la arteria profunda, entonces ya murió desangrada. Que hubiera habido un tiempo ya la habían podido salvar, pero como él la dejó en llave y se fue. El día transcurrió sin noticias del responsable del brutal asesinato. En la noche, la familia de Luz Estela recibe información de la policía. A las 7 de la noche nos avisan de que él se había entregado. Aparecía con una cortada él en el cuello, otra por aquí y unas por aquí, en la muñeca, diciendo de que había sido una riña entre los dos y que ella también lo había cortado. Pero fuimos a la estación de policía a hablar con el comandante. En el momento que él me dice que el señor llegó, el señor Luis Antonio llegó, se sentó en esta silla, él a lo que se sienta botaba sangre hartísima. Luis Antonio es trasladado esa noche al hospital del pueblo. Sin embargo, las características de las heridas llamaron la atención de las autoridades, según cuenta Nancy, hermana de la víctima. El mismo comandante nos asegura de que él llegó ahí, que esa cortada era como si hubiera reciente, que si eso había sido a las 7 de la mañana, que según fue la pelea, a 7 de la noche era seguro que se hubiera desangrado. Intentamos hablar con el teniente Héctor Osvaldo Rengifo Oviedo, comandante de la policía de Pitalito para ese momento. Se negó a dar explicaciones sobre el caso. ¿Por qué a las 8 de la mañana, pues que sucede todo esto, empieza a pasar todo el día y solo hasta la noche usted decide entregarse? Porque yo no me quedé acá. Yo no me quedé acá, yo me fui para una parte, yo me fui por una vereda. Yo me fui por una vereda donde lo sabe todo el mundo, me fui para una vereda. Y yo quería quedarme por allá. Yo pensaba que con las heridas que yo tenía yo me moría. Yo dije, yo me muero, que me esté por allá y que no me encuentre nadie. Yo quería eso, yo decía que no me encuentre nadie, pero me fui por allá y no me encuentre nadie. O sea, en una parte donde no me encontraba nadie. Según su versión, al llegar casi la noche, fue encontrado por un campesino quien lo llevó con las autoridades. Esas heridas que usted tiene, usted asegura que se las hizo ella, que se las hizo Estela. Sí, señora. ¿No se las hizo usted mismo? Me las hizo ella, porque así es. Yo no tengo por qué negar. O sea, yo estoy diciendo la verdad y por la verdad estoy aquí. El ente judicial debía definir qué hacer con Quilcué, quien había asesinado con 4 puñaladas a su esposa Luz Estela García y luego se había entregado. El día posterior al crimen, la juez de garantías Ana Caterín Quintero ordenó una detención preventiva al homicida. Decidió también que fuera domiciliaria, otorgándole a partir de ese momento a Luis Antonio el beneficio conocido en Colombia como casa por cárcel. Las razones legales para la determinación de casa por cárcel para Luis Antonio Quilcué radican en 2 argumentos principales. El primero, que este hombre no registraba ningún tipo de antecedente judicial, por lo cual no representaba una amenaza para la sociedad. El segundo, al faltar Luz Estela, Luis Antonio debía continuar con el cuidado de sus hijos como padre cabeza de hogar. Una jueza decide darle a Antonio detención preventiva en su propia casa y al lado de sus hijas, a pesar de que aceptó haber asesinado a Luz Estela.
Para la familia destrozada era una decisión difícil de comprender. ¿Cómo será el juicio? Todo estaba en manos de un fiscal. ¿Será que conseguirá pruebas contundentes y necesarias para lograr una sentencia ejemplar y justa como lo pide la familia de la víctima y como lo piden también muchos en ese pueblo? Ya regresamos con esta historia de a las autoridades declarando que él había asesinado a su propia esposa en medio de una acalorada discusión. Argumentó que lo hizo en defensa propia. Inclusive mostró heridas de cuchillo en su cuerpo. Pero la familia se sorprendió cuando la jueza Ana Quintero ordenó dejarlo en casa por cárcel. Ahora comienza un juicio con testimonios que buscan demostrar que esta era una tragedia anunciada y cuyo veredicto los dejará sorprendidos. Así finaliza esta historia de Andrea Santa. Cómodo castigo. Aunque la prensa local parecía indignada a través de sus titulares, se llenó de ira y la mató. Conmoción en Pitalito. Con casa por cárcel fue beneficiado Luis Antonio Quilcué. Más indignada estaba la familia de Luz Estela con la decisión de no llevar al asesino a una cárcel. Ese no es un castigo, que lo llevan a la casa para que la mamá lo cuide, las hermanas lo tapen. Para decir que era un buen papá, quieren taparle el sol con una mano. Entonces, ¿dónde está la justicia? ¿Dónde está? Yo le he prometido a ella que nunca la iba a volver a tocar y yo lo hice hasta última hora. En las primeras audiencias celebradas a comienzos del año 2011, es decir, 5 meses después del crimen, Luis Antonio continuó en su casa por cárcel esperando un avance en el proceso. Me fue encima de la cabeza. En este participaron el fiscal José Reinerio Muñoz, responsable de presentar pruebas que acusaban a Quilcué de homicidio agravado. Ella llegó y me comenzó a tratar mal. La familia de Luz Estela contó con un abogado asignado para representarlos, doctor Rafael Calderón Ortiz, quien debía demostrar también la culpabilidad de Quilcué. Él sabe que yo no la agredí a ella. Y por supuesto el abogado defensor del victimario, encargado de demostrar su teoría. El veredicto estaba en manos de la juez de Pitalito, Marta Lucía Muñoz. Y yo la cogí del cuello una vez. Al haberse entregado, Quilcué entró con fuerza al proceso. Junto a su abogado alegaron 2 circunstancias. La primera, una legítima defensa personal. Y ahí fue donde yo opté, Yo me defendía, ella me tiraba con ese casco y yo me defendía. Y yo le dije, pero ¿usted qué es lo que le pasa, mujer? ¿Usted qué es lo que le pasa? Y llegó ella cogió el cuchillo, llegó y me tiró. Me tiró la primera puñalada. Si logran comprobar esto, el homicidio de Luz Estela podría pasar de un homicidio agravado a un homicidio simple. La pena podría bajar de 33 a menos de 10 años. También Luis Antonio y su abogado alegaron un estado de ira e intenso dolor, con el cual pueden obtener beneficios de la ley. A mí me dio mucha rabia, yo en ese momento no me acordé de mis hijas, no me acordé de nada. Un atenuante que en Colombia puede convertirse en una rebaja en la pena que está por imponerse y el cual resultó ser válido para la juez Marta Lucía Muñoz, quien se basó en las pruebas entregadas por el fiscal, quien a su vez creyó en toda la versión de Luis Antonio Quilcué. No tiene ningún derecho, y más ahora que después de mi hermana muerta, tantas cosas y tanto que él dice, y créame que el día de la audiencia se le mira la vergüenza de todo lo mal que está diciendo para poderse defender, se le mira la vergüenza que no era capaz de mirar a los ojos, porque él sabía todo lo malo que estaba haciendo con tal de él defenderse, y todavía gritar, decir de que él es un buen papá. Y por aquí, por estos medios le digo a la familia que mucha culpa tiene la familia de ella. Mejor dicho, la culpa la tienen ellos por meterse en mi vida. Para la familia, el argumento de legítima defensa y el atenuante de ira e intenso dolor son el resultado de la falta de investigación y poco compromiso, según ellos, del fiscal José Reinerio Muñoz y de su propio abogado Rafael Calderón Ortiz, quienes tenían la misión de demostrar que el homicidio de Luz Estela fue un acto intencionado, que existieron elementos a estudiar, como el hecho de pedir permiso para faltar al trabajo el día anterior al crimen, el llevar a sus hijas a la escuela por primera vez y alertarlas de que las recogería temprano. Una historia de celos y agresiones previas.
situaciones que no fueron tenidas en cuenta durante el proceso. Como familia yo pido que haya justicia, verdad y reparación, ¿sí? Aquí tiene que haber una justicia, una investigación buena, que aquí hay muchas cosas que están pasando, que no las han dicho. Luis Antonio Quilcué fue acusado de homicidio agravado, delito que en Colombia establece una pena de prisión de 33 a 50 años. Pero como aceptó cargos, obtuvo una rebaja del 50%. El estado de ira e intenso dolor fue reconocido. También la legítima defensa. Y así, en lugar de sumar, se fue restando hasta llegar a una sentencia. El 14 de febrero de 2011, la juez Marta Lucía Muñoz condenó a Luis Antonio Quilcué a la mínima pena de 5 años y 4 meses de prisión. Una condena que para la familia de Luz Estela no refleja el daño causado ni la brutalidad cometida en el crimen. El abogado de las víctimas, quien debía apelar una decisión tan cuestionable como esa, manifestó a la familia que debían sentirse agradecidos de que Quilcué no obtuviera de inmediato su libertad. Pese a tener una sentencia que a los ojos de muchos es condescendiente, Quilcué decidió apelar la decisión, solicitando continuar con el beneficio de la detención domiciliaria, o por lo menos el brazalete electrónico. Mientras se daba una respuesta a su solicitud, permanecía en su casa. Yo digo, ¿será que mi hija no valía nada? En este mundo ella no valía nada. Porque eso es una injusticia, es una injusticia. Yo pido que ese señor vaya a dar a una cárcel, que sienta que es que el dolor que yo tengo no lo tiene nadie. ¿Usted se siente agradecido con la justicia que le dio 5 años, 4 meses? Es una pena corta y además puede cumplirla en su casa. Sí, claro, yo me agradezco. O sea, todavía no sé, porque todavía uno no sabe, ¿cierto? Uno no sabe. Debido a la apelación, el caso llegó hasta el Tribunal Superior de Neiva, quienes decidieron no otorgarle ninguno de los 2 beneficios a Luis Antonio Quilcué. Por eso, el 31 de mayo de 2011, el hombre fue trasladado de su casa a la cárcel municipal de Pitalito, donde deberá terminar de pagar su condena. Yo pido que se haga justicia, que lo castiguen, porque no acabó con la vida de una, sino de 4, porque las hijas que quedaron ahí quedan unas niñas que preguntan por la mamá diariamente. ¿Qué le responde uno? Es que es injusto. Yo no quiero que le den más castigo a este señor, que se vea justicia, que de verdad sirva la ley. Y que investiguen, que se investigue la verdad, porque se basan de puras mentiras. Eso son puras mentiras lo que él dijo en la audiencia, puras mentiras. En el crimen contra Luz Estela García no hubo justicia, por lo menos así lo ven sus familiares. Al saber eso, es muy duro saber de que uno duerme con el enemigo. Uno está durmiendo con el enemigo, uno cree que uno está con una persona que lo va a cuidar a uno, pero para ella no fue así. Sí, la vida de ella duró mientras aceptaba lo que él decía y aceptaba lo que él quería. Cuando ella tomó la decisión de no más, hasta ahí le duró la vida de ella. Tres pequeñas que perdieron inexplicablemente su figura más importante. Niñas que a su corta edad intentan entender la irracionalidad con la que un día su papá se alzó brutalmente contra su mamá. Me triste porque mi mamá no saca a mi lado. Yo la extraño mucho. Me hace mucha falta. ¿Qué es lo que más te hace falta de ella? Todas las mañanas cuando nos peinaba todos los días, nos hacía el desayuno. A cada ratito uno decía, ponga esto, póngase lo otro. Cuando estábamos enfermas nos ponía mucha atención. En las tareas nos ayudaba más que todo. Los abrazos, todo. Además del dolor,
Esta familia se quedó con el agrio sabor de la injusticia, de la falta de compromiso que sintieron de parte de fiscal, abogado y juez, de la ausencia de investigación real y pruebas. El repudio no se va. El repudio vive con ellas constante, como su rabia por el hombre que, a pesar del daño que hizo, se manifiesta inocente y una víctima más de lo ocurrido. Él llegó y dijo que a él le dolía, como nos dolía a nosotros, que haber perdido a un ser querido, porque él perdió a la mujer, a él le mataron a la mujer. Entonces yo le dije que él no le había matado a la mujer, que él la había matado. Yo le dije que esta vez no iba a ser igual, porque las otras veces siempre le llevaba flores, le dedicaba canciones hasta que la conquistaba. Entonces yo le dije, esta vez hágalo en el cementerio, llévele flores, serenata, a ver si lo perdona.